tu libro, no te lo ves a... Vente, mira. Gracias, señorita. Gracias, Irene. A ver, yo te ayudo. Irene, ¿tienes todavía vasos, tazas del bicentenario? A ver si tienes para mis amigos. Sí, yo dije, a ver, fue una gran idea. Ahí se lo quedan. No es la versión que nos envió. No, pero ya. Sí. Pero fue muy buena idea. Muy buenos días, sean todas y todos bienvenidos a esta aula mayor del Colegio Mexiquense. En el marco de esta 14ª edición de la Feria del Libro de las Ciencias Sociales y las Humanidades, y como parte de esta afortunada serie de eventos académicos, la Universidad Autónoma del Estado de México tiene el agrado de poner ante nosotros la presentación del libro Tópicos del Derecho Parlamentario Contemporáneo en México. Esta obra es resultado del esfuerzo conjunto de su cuerpo académico de estudios en esa rama del derecho público. Por ello es altamente estimulante contar con la presencia de 3 de sus muy destacados integrantes, quienes con la elocuencia y el rigor académico que los caracteriza habrán de aportar valiosas reflexiones sobre el papel que debe asumir el Poder Legislativo en estos tiempos especialmente retadores y, sobre todo, cómo imprimir mayor calidad a la representación parlamentaria. Cedo la palabra al doctor Carlos Muñiz Díaz, quien es doctor en Derecho Público por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana, investigador honorífico por el Colegio de Veracruz, cuenta con 2 estancias postdoctorales con CONACYT 2013-2014 y 2014-2015 en Derecho Social y Derecho Cultural respectivamente, miembro del Comité Curricular para la creación del programa de doctorado en Derecho Parlamentario de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México, fue coordinador del Centro de Investigaciones en Ciencias Jurídicas, Justicia Penal y Seguridad Pública de la Facultad de Derecho de esa misma casa de estudios de agosto de 2015 a febrero de 2019. Cuenta con perfil de investigador nacional PRODEP y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Actualmente coordina los trabajos del Cuerpo Académico de Estudios en Derecho Parlamentario. Gracias, doctor. Muchas gracias. Pues quiero agradecer a la 14 Feria del Libro, las Ciencias Sociales y las Humanidades, a los directivos del Colegio Mexiquense, la oportunidad de presentar estos primer libros que realizamos de manera colegiada. Agradezco mucho a la presencia de mis compañeros, el profesor César Camacho, compañero fundador de nuestro cuerpo académico en estudios en Derecho Parlamentario, al doctor Eduardo Blanco, también fundador del grupo colegiado. Agradezco mucho la presentación y pues es todo un placer poder mostrar el trabajo académico colegiado, un trabajo llamado Tópicos del Derecho Parlamentario en México, donde se reflexiona sobre algunos temas trascendentes y actuales de la sociedad mexicana. Las reflexiones que el texto ofrece pretenden contribuir a fortalecer el poder legislativo para que dentro de un sistema presidencialista así que entonces, como comentaba, la idea de estas reflexiones es fortalecer al Poder Legislativo, que dentro de un sistema presidencialista pueda funcionar como un verdadero contrapeso y pueda ser catalizador de las legítimas diferencias
y equilibre y controle el resto de los poderes. El marco conceptual y normativo dentro del que se desarrolla el presente trabajo es el derecho parlamentario, entendido como un conjunto de normas, de principios, en los que se fundamentan las funciones de las asambleas legislativas. Resulta de mayor importancia el conocimiento teórico y práctico del derecho parlamentario, los valores y reglas jurídicas que le dan cobijo. La relación jurídico-política que se crea entre el representado y el representante ha sido como la motivación para analizar los alcances y las limitaciones del mismo. El interés de todos los que conformamos este cuerpo académico en derecho parlamentario es compartir con los especialistas y con personas interesadas en diversos tópicos de actualidad que se vinculan con la función representativa y además contribuir a innovar el conocimiento compartiendo análisis, propuestas y conclusiones en la materia. Al ser parte de la Facultad de Derecho adscrito a este cuerpo académico, los temas tienen una óptica contemporánea, pero a la vez con fines didácticos. Respecto de cada fenómeno o institución que se analizan, la problemática y se formulan propuestas de solución, se siembra en el lector la inquietud de ahondar en estos asuntos, discutirlos y buscar alternativas de interés de los ciudadanos representados. Desde sus orígenes, de la división de poder con John Locke y Montesquieu, en el siglo XVIII, el anterior en el siglo XVII, contempla la existencia de un poder que hace leyes y otro poder que está dedicado a ejecutarlas, con el objetivo de no centralizar el poder político. Este principio ha sido retomado en constituciones, especialmente en la mexicana, y se ha traducido en decisiones políticas fundamentales. El Congreso, además de ser legítimo depositario de la voluntad popular, tiene la tarea de controlar y equilibrar el ejercicio del poder público. A diferencia de los otros dos poderes, el legislativo se encuentra las ideologías, diferentes causas y corrientes políticas existentes. Es en la función representativa a la que se refiere el primero de los 6 capítulos que conforma la obra, la esencia de cualquier instancia parlamentaria, y es, como comenta el doctor César Camacho, la piedra angular de las demás funciones. En otras palabras, para ejercer legítimamente sus tareas, las cámaras deben actuar como auténticos y eficaces órganos representativos de la sociedad. El segundo capítulo se profundiza sobre la legitimación del Congreso para iniciar acciones de inconstitucionalidad. Este mecanismo de control abstracto, incorporado a la Carta Magna de 1994, constituye no solo un instrumento para denunciar las leyes que parecen contrarias a la ley fundamental. El tercer capítulo se refiere a la necesaria profesionalización del quehacer parlamentario y la creación de un servicio profesional de carrera. La diversidad de las funciones que tiene el Congreso son complejas y demandan servidores públicos cada vez más consolidados. No es necesario que sepan, que tengan el conocimiento completo, pero sí que tengan una verdadera preparación y que se evite la improvisación. Aspectos igualmente importantes en el siguiente capítulo, que es legislar en perspectiva de género, en el que se debe garantizar las etapas de procesos de producción normativa, se apliquen mecanismos y herramientas que permitan disposiciones discriminatorias. En el quinto capítulo aborda el papel de los partidos políticos como vehículo habitual para acceder al poder público y específicamente a las cámaras legislativas. El sexto capítulo se analiza el fenómeno de las candidaturas independientes, así como la posibilidad de que, una vez accediendo al cargo de elección, se adhieran a alguno de los grupos parlamentarios. Trabajar en equipo siempre es estimulante, pero trabajar con personas comprometidas y que nos unen vínculos de amistad, pues es muy gratificante. El Poder Legislativo está llamado a ser protagonista de este nuevo tiempo en aras de consolidar un régimen democrático. En síntesis, el objetivo general de la obra es ofrecer una perspectiva no solo de su presente, sino de los retos que enfrenta para alcanzar un futuro próspero y más democrático. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por sus reflexiones. Daríamos paso a la participación del doctor Eduardo Blanco Rodríguez, quien es licenciado y maestro en Derecho con especialidad en Ciencias Penales por la Universidad Nacional Autónoma de México.
doctor en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México, autor de diversos artículos y capítulos de libros, es coautor de la obra Sindicalismo y Educación, publicada en 2022, profesor definitivo por concurso de oposición desde el año 2000 en la Universidad Nacional Autónoma de México, catedrático de licenciatura en Derecho, maestría en Derecho Parlamentario, maestría en Contraloría Gubernamental y doctorado en Derecho Parlamentario en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México. Es integrante del Cuerpo Académico de Estudios en Derecho Parlamentario. Actualmente es profesor investigador de la Facultad de Derecho de la máxima casa de estudios mexiquense y director general del Instituto Superior de Ciencias de la Educación del Estado de México. Tiene la palabra. Muchas gracias. Antes que nada, quiero agradecer infinitamente la invitación al Colegio Mexiquense, al encargado del despacho, al doctor José Antonio Álvarez Lobato, al rector, a Carlos Eduardo Barrera Díaz, quien hace posible esta obra, a mi muy querido amigo Jorge Robles, aquí presente, director editorial, quien hace posible precisamente este trabajo. Un saludo muy respetuoso a nuestra directora de la Facultad de Derecho, a María José Bernaldez. Fíjense que cuando ya hace algunos años, con don César Camacho, que es un gran parlamentario a quien yo quiero, respeto y admiro, junto con Carlos Muñiz, nos propusimos precisamente la creación del Cuerpo Parlamentario de Derecho Parlamentario como un espacio no solamente de análisis, sino de generación del conocimiento. Al crear el cuerpo académico, es precisamente eso. Y el ver hoy la posibilidad que tenemos una obra que se llama Tópicos de Derecho Parlamentario, no pretende ser, es una herramienta para quienes somos estudiosos o hemos tenido la oportunidad de ser parte de la legislatura o federal o estatal, o también parte de los poderes en algunos dentro de otros ámbitos, como don César, como gobernador. Yo que he tenido la oportunidad de estar en el Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal, que al final del día todos los poderes interactúan dentro de ese equilibrio de poderes que al día daba cuenta Carlos Muñiz, que el poder detenga al poder, es decir, los equilibrios entre el poder ejecutivo y el legislativo. Y precisamente el poder legislativo es tan importante como que es la creación del derecho del parlamentarismo allá por Juan Sin Tierra, que en algunos de los capítulos se rescata, las asambleas en la Revolución Francesa, no se diga en México, que en algún momento, como don César Camacho en algunas conferencias nos compartía, pues se elegía hasta el propio presidente de la República. Así de importante es el poder legislativo. ¿Por qué? Porque es la representación más viva ¿de quién? Del pueblo. Es la Asamblea Popular el poder legislativo. El Poder Judicial es un poder especializado que imparte justicia y el Poder Ejecutivo ejecuta las disposiciones normativas que le dan. Y la mejor muestra de lo que estamos viviendo en estos momentos en la Cámara de Diputados, quien tiene la atribución exclusiva de la autorización del presupuesto. Es decir, no es siquiera la participación del Senado, solamente la Cámara de Diputados quien va a autorizar el presupuesto de egresos, y ahí está el gran debate, pero así de importante es el poder legislativo. Dentro de los capítulos que se embarcan dentro de este libro, vamos a encontrar la participación de los partidos políticos, porque aunque tenemos ya candidaturas independientes, sigue siendo predominantemente los partidos políticos, la conformación de los grupos parlamentarios, ahora esta innovación que hemos visto en el Senado, los grupos plurales, ¿no? El evitar lo que coloquialmente les llaman en el argot político el chapulineo. Es decir, que se cambien de un partido, fuiste por uno y luego te pasaste a otro y luego hasta te declaras plural, también es parte de lo que tenemos en nuestro libro. Y algo que desde el 2015 es muy importante e innovador en el Poder Legislativo es precisamente la paridad de género, y que la vemos perfectamente representada desde hace ya cuando menos 2 legislaturas. Este libro es eso, temas de actualidad. Son temas precisamente que pretenden que sean esa herramienta valiosa de tópicos, de temas vigentes, no solamente una narrativa histórica o legislativa, sino también trayendo casos vigentes
como lo que estábamos comentando de las candidaturas independientes y el fenómeno del transfugismo, los partidos políticos en instituciones, obviamente en el parlamentarismo, importancia y trascendencia de legislar con perspectiva de género, que ahora es parte de las obligaciones, y la legitimación procesal de la democracia del poder legislativo. Y no puede faltar, pues obviamente, un tema que don César seguramente va a dar cuenta ahorita, yo nada más hago preámbulo, la democracia representativa en la fusión legislativa. Nosotros pretendemos en este libro, como lo dije, no solamente que sea una herramienta en el poder, que creo que es el más humanamente posible, cercano a las necesidades del pueblo, porque es quien se elige de manera directa por voto directo. Como sabemos, la democracia es directa e indirecta. El poder judicial se elige de manera indirecta, pero el poder legislativo todos vamos y votamos, así como el presidente de la República, por nuestro representante popular, que si bien es cierto hay legisladores plurinominales, los más importantes y los que se sienten o nos sentimos en algún momento más comprometidos fuimos aquellos que somos elegidos de manera directa, porque la gente sí te reclama en la calle lo que haces mal y también te reconoce lo que haces bien. Por eso los invitamos a que lean esta obra, que es producida por la Universidad Autónoma del Estado de México. Por mi parte, es cuanto. Muchas gracias, doctor Blanco. Para concluir la presentación de esta importante obra, escucharemos al doctor César Camacho. Es abogado por la Universidad Autónoma del Estado de México, maestro y doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Realiza estudios de doctorado en Historia por la propia UNAM, cuenta con perfil PRODEP y forma parte del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Es miembro de la Organización Europea de Derecho Público e integrante de la Junta General Académica de la Escuela Judicial del Estado de México. Catedrático de posgrado en la Universidad Autónoma del Estado de México, en la Universidad Anáhuac y en la Universidad Nacional Autónoma de México. Autor de diversas obras, como La Dimensión del Control Constitucional Local en México, 170 aniversario del Acta Constitutiva y de Reformas de 1847 y El Poder Legislativo Mexicano. Es coautor de libros como El Control Constitucional, Constitucionalismo Mexicano de las Entidades Federativas y El Territorio del Estado de México, entre otros. En el ámbito legislativo ha sido senador de la República y diputado federal. En la 63 legislatura presidió la Junta de Coordinación Política y se desempeñó como diputado constituyente de la Ciudad de México. Actualmente se desempeña como profesor investigador del Colegio Mexiquense, institución de la cual es expresidente, y además es integrante del Cuerpo Académico de Estudios en Derecho Parlamentario de la Universidad Autónoma del Estado de México. Gracias, doctor. Gracias, estimado Luis. Es motivo de beneplácito y de satisfacción personal y colectiva la presentación de este libro. Primero porque es resultado de la obra del Cuerpo Académico de Estudios de Derecho Parlamentario de la Universidad de reciente cuño. Es, creo, el más joven de los cuerpos académicos, no obstante que es un cuerpo académico ya en vías de consolidación. Es decir, en un lapso muy breve está cobrando carta de naturalización. Me place acompañar a Carlos Muñiz, nuestro coordinador, y a Lalo Blanco, compañero de muchas batallas académicas y no. Y me da mucho gusto también que Luis Molina, que ha dedicado buena parte de su tiempo a estudiar el derecho público en general, también haya puesto un énfasis en el derecho parlamentario. Desde antiguo, yo diría, porque es parte de la naturaleza humana, la pugna por el poder es una constante en la historia de la humanidad. Se ha manifestado de las más diversas maneras, de las más bárbaras hasta algunas sofisticadas. Y en este movimiento pendular de la historia parece que contemporáneamente seguimos padeciendo expresiones bárbaras para hacerse del poder. Parece hoy una moneda de cuño corriente hablar de democracia, de representación política, de división de poderes, pero esto en la cuenta larga de la historia no es la regla, es la excepción. Durante siglos
el poder se concentró en pocas manos, inclusive al acuñarse el término soberanía, que tiene como prefijo y sufijo que es un poder que está por encima de todos los poderes. Durante siglos se atribuyó a una persona, es decir, es el soberano. No hace mucho tiempo que cambió el eje para que el soberano sea el pueblo. Y cuando digo esto, pensando en las constituciones liberales, en ese orden, la francesa, la norteamericana, la francesa y la de Cádiz, con la que tenemos que ver, estamos hablando de poco más de 2 siglos. Insisto, en consecuencia, este depósito, este reconocimiento de que el poder es del pueblo, que hoy lo fraseamos con relativa frecuencia e incluso con llaneza, incluso nadie lo podría cuestionar, no es, como dije, un asunto antiguo. El primero en hablar, ya lo dijo Lalo, de este concepto de la necesaria división del poder fue John Locke, y muy poco tiempo después, poco más de 50 años, Montesquieu completó la teoría. En principio se dijo, solamente debe haber 2 tipos de autoridades, la que hace la ley y la que ejecuta la ley. La gran aportación de Montesquieu, porque además pasan siglos, y no es una expresión exagerada, y sustancialmente la posición de Montesquieu se mantiene en los países, sobre todo en los países occidentales. El poder que hace la ley y el que ejecuta la ley en 2 vertientes, el que administra al ejecutar la ley y el que dirime conflictos, esto es, el poder ejecutivo y el poder judicial. Esto, como dije, se sintetiza, es decir, esta división tiene como racionalidad que solo el poder detiene al poder, que hay que evitar la concentración, el absolutismo, el despotismo, el verticalismo en el ejercicio del poder y tender a la horizontalidad en el ejercicio del poder. Decía entonces, en nuestro caso, como resultado de movimientos sociales, políticos del orbe, de Europa y de América, surgieron estas constituciones liberales en su tiempo que sustancialmente recogen estos principios. Pero vamos a hablar de aquella que influyó mayormente en el sistema político mexicano, la Constitución de Cádiz, aunque no estamos exentos, está más que documentado, que la Constitución norteamericana también influyó en el origen de esto que en la primera mitad del siglo XX se calificó como las decisiones políticas fundamentales. Es decir, somos, con algunos episodios, con un interregnos, con paréntesis, una república representativa, democrática y federal. Pues bueno, en ese orden de ideas, desde que diríamos que México nació, y ayer Jaime del Arenal Fenoquio nos aportó muchos más elementos de la letra chiquita, de los detalles finos de acontecimientos que se convirtieron en decisiones políticas y que se incorporaron a textos constitucionales. Convengo con él cuando dice el gran mérito de Iturbide, tratando de evitar esta posición maniquea o esta interpretación maniquea de los acontecimientos nacionales y dividir a los actores entre buenos y malos, entre patriotas y no. La gran aportación es tener una visión de Estado que huye del cortoplacismo y piensa en la creación de un Estado, yo diría de un Estado nacional. Pues bueno, desde el principio, inclusive en el efímero imperio que duró 10 meses de Agustín de Iturbide, privó la idea del ejercicio equilibrado del poder. Se habló, no cito textualmente, de una suerte de monarquía constitucional,
Ciertamente, diríamos coloquialmente, un mandamás, sí, pero aún él sometido a la ley y, por supuesto, las instituciones, resultado de la discusión en el Congreso Constituyente. En 1824, para no irnos más lejos, en el 31 de enero de ese año, que en menos de medio año estaremos cumpliendo 200, se expide un documento de rango constitucional. No se llamó formalmente Constitución, pero lo era, el Acta Constitutiva de la Federación Mexicana del 31 de enero de 1824. No solo define esto que califiqué como las decisiones políticas fundamentales, es decir, somos una república, determinamos ser una federación, porque dicho de paso, ya para entonces algunas, diríamos genéricamente, entidades locales se habían declarado estados, incluso habían habían electo su congreso local y estaban dándose esbozos de una suerte de constitucionalismo local. Pues bueno, entonces se perfila, por ahí quiero empezar aprovechando que hay un poquito más de tiempo, se perfila la existencia de un poder legislativo, ojo, de un poder legislativo fuerte, al punto que la primera parte del siglo XIX, en esa relación vis a vis legislativo-ejecutivo, es más fuerte el poder legislativo que el ejecutivo. Entonces, esto es también interesante, el poder legislativo, ambas cámaras se elegían indirectamente. Las legislaturas locales elegían a los senadores y los ciudadanos, que dicho de paso, los ciudadanos era una lista recortada, es decir, había un criterio estamental. Los ciudadanos, todos los ciudadanos, sí, pero ¿quiénes son todos los ciudadanos? Pues los que tengan una renta anual de tanto para arriba. De suerte que los conceptos contemporáneos de democracia son absolutamente distintos de los que entonces privaban. Tan fuerte era el poder legislativo que, por ejemplo, hoy nadie pondría en tela de juicio que el gran intérprete de la Constitución es el Poder Judicial. Es decir, el que desentraña el sentido profundo, la hermenéutica, la exégesis, como pomposamente le llamamos en el mundo jurídico, es decir, revisar a fondo qué quiso decir el legislador, cuál es el espíritu de la ley. Y ahí nos podemos pasar mucho tiempo, pero hoy es indudable que el Poder Judicial es el gran y último intérprete de la Constitución. Pues en el siglo XIX, el intérprete de la Constitución era el propio Poder Legislativo, con una idea, con una racionalidad entendible. Si es el que hace la ley, nos debe decir qué quiso decir, o nos debe explicar, desentrañar qué quiso decir, aunque diríamos los legisladores pudieran no ser los mismos, pero el poder público, la institución, sí lo es. Lo que quiero significar con todo ello es que el poder legislativo del siglo XIX, sobre todo de la primera mitad, era un poder, diríamos, un poder muy fuerte. Incluso en los episodios centralistas, porque recuerden ustedes que en el 24 se expide la Constitución Federal, el 4 de octubre de ese año, en 35 ya se está discutiendo la posibilidad en una suerte de movimiento pendular, de adoptar el modelo de Estado unitario o central que desemboca en la expedición de las llamadas 7 leyes constitucionales. Y bueno, entonces surge, y este es un dato interesante, una instancia controladora del poder. Una instancia, no me voy a detener en los detalles, que de algún modo es adaptada a nuestra idiosincrasia y cultura jurídica nacional en ciernes para poder controlar un eventual abuso del poder, el supremo poder conservador.
el apelativo, el adjetivo conservador tiene muy mala prensa. Es decir, parece que cuando alguien tilda a una persona, a una disposición, a una institución de conservadora, es porque es retrógrada, es porque es lo contrario a lo liberal, es porque atropella derechos, es porque genera un estatus de privilegios para algunos cuantos. Esto no es así. Y es muy difícil hacer aseveraciones más allá del mundo académico porque suelen ser o malinterpretadas, sesgadas o, decía yo, por el prejuicio de arranque, suelen ser incomprendidas. El Supremo Poder Conservador de corta vida lo que hace es justamente, o lo que pretende hacer es evitar que el propio Poder Legislativo, cuya facultad para expedir leyes nadie cuestiona, puede excederse en una suerte de abuso del voto mayoritario. Esto se ha perfeccionado a lo largo de los años con esta idea. Los que defienden, diríamos, la contundencia, la fuerza de lo mayoritario, no pueden defender lo, diríamos, lo indebido, lo injusto, lo impropio de la disposición. El hecho de que una mayoría adopte cierta regla no es una garantía de que la regla sea correcta. En consecuencia, vale la pena comentar que las 7 leyes y las bases orgánicas del 43 son textos fundamentales que mantienen en lo esencial el equilibrio en el ejercicio del poder. Y otro dato que me resulta interesante traer a cuento es que el acta constitutiva de 1847, en ese tiempo de terrible inestabilidad política, les recapitulo de nueva cuenta, 24 federalistas, 35, 36 centralistas, 43 nos mantenemos centralistas, 47 la recuperación del federalismo, e insisto, con poco éxito en términos de impacto social y con muchos vaivenes en la manera de decidir la forma de Estado, que aprovecho para decir entre paréntesis que también en esos prejuicios que solemos comprar o adoptar, es que los centralistas son poco patriotas y los federalistas lo son del todo. Hay que relativizar estas expresiones porque hay otro dato. Hubo constituyentes de corte centralista en congresos federalistas y viceversa. Y yo no tengo duda del patriotismo de unos y otros, que además tiene que ver en buena medida con la coyuntura. O sea, ¿qué estaba pasando en ese momento y qué es lo que eventualmente se necesitaba? Pero voy a retomar el hilo. En 1847, al adoptar de nueva cuenta el federalismo como forma de Estado, se adopta un mecanismo de control recíproco que solo en ese momento estuvo vigente. La constitucionalidad de las leyes federales la podían calificar las legislaturas de los estados. Es decir, las legislaturas de cada estado tenían la última palabra sobre la constitucionalidad de una ley federal. Y el Congreso tenía la facultad de verificar la constitucionalidad de las leyes locales. Esto sería imposible de suponer en el siglo XX, el siglo del dominio de lo federal sobre lo local. Sería un agravio que una legislatura local calificara el trabajo del Congreso de la Unión. Sí, sería un contrasentido, pero diríamos otra vez a la luz de la relación de fuerzas, de la política fáctica de ese tiempo. Pero lo comento porque me parece interesantísimo ese ejercicio que lamentablemente duró poco. Una última nota. El Senado, que es una institución, o el Congreso de la Unión de 2 cámaras, a algunos no les gusta admitirlo, pero yo soy uno de los convencidos que es una copia del sistema de Estados Unidos.
En principio, ojo, en principio el Senado es la representación de las entidades federativas. Diríamos, es la Cámara del Federalismo, del Pacto Federal. Pero lo heterodoxo es que en 1836, adoptando el Estado unitario, adoptando el centralismo, se mantuvo el Senado. No resulta lógico, porque ¿cómo va a haber Senado si representan los estados y ahora no hay estados? No, se mantiene el Senado como una cámara de revisión, como una segunda cámara. Inclusive, no voy a detener en ello, pero hubo estados del país, Jalisco se me viene a la cabeza, que tenían Senado local. Hoy mismo hay Senado en algunos estados de los Estados Unidos de Norteamérica, Senado local. No es la generalidad, pero los hay. Pero decía yo que lo heterodoxo es que en 1857, que se expide una constitución típicamente federalista, desaparece el Senado. Es decir, el contrasentido está, bueno, si hay estados y son los que firman el Pacto Federal, ¿cuál es su cámara? Ninguna. Y la razón es también una razón de coyuntura, una razón política. El Senado era tildado de clasista, de una integración de facto estamental, de estar al servicio de los menos. En consecuencia, desaparece el Senado. Es hasta 1874, a impulso de Sebastián Lerdo de Tejada, que se restaura el Senado, no solo como segunda cámara, sino como cámara del federalismo. Me apresuro porque voy muy lento para decir que el siglo XX mexicano, para hablar de lo que queremos centralmente, que es del derecho parlamentario y del papel del Congreso de la Unión en la vida pública, el siglo XX mexicano es el porfiriato mantiene el régimen federal, pero en los hechos hay un centralismo, una concentración del poder brutal, sin negar por ello los avances en materia de comunicaciones y de desarrollo en algunos aspectos de la vida pública, de la vida social. Y se introduce una figura que en el constituyente del 17 adjetivaron como odiosa, cito literal, odiosa, los jefes políticos. O sea, gente nombrada que era la autoridad real que gobernaba, que administraba, que mandaba en la vida local. Al punto que hay un precepto que sigue vigente en la Constitución que dice que no habrá autoridad intermedia entre los estados y los municipios. Uno diría, oye, está de más, ya sé que no hay autoridad intermedia. No, es como un resabio, como el rescoldo, es que mientras hubo jefes políticos, había una autoridad intermedia entre estados y municipios, y lo que queremos es darle fuerza, reconocimiento, desarrollo de todo el potencial de los gobiernos locales. Pues bueno, en la Constitución vigente, que es la del 17, que está terriblemente reformada y adicionada, es decir, formalmente es la misma Constitución, pero un constituyente del 16-17 no reconocería, si leyera hoy el texto constitucional, lo que hicieron en aquel ya lejano fin de 16 y principios de 17 en Querétaro. ¿Qué pasó en el siglo XX? Porque eso es lo que me va a permitir acreditar lo que afirmaré. Que fue el siglo, casi todo, en el ámbito de lo vertical, es decir, federación, estado, municipios, fue el siglo de la federación. Y en el ámbito horizontal, legislativo, ejecutivo y judicial, fue el siglo del ejecutivo. Fíjense, esto lo repito cuando puedo. El artículo 49 de la Constitución dice: el supremo poder de la federación se divide para su ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial. Le imprime el adjetivo supremo. El artículo 50 dice el poder legislativo. El artículo 80 dice el supremo poder ejecutivo.
y el 94 dice el Poder Judicial. Es decir, no creo que se les haya olvidado, el único de los tres poderes al que la Constitución le agrega el adjetivo supremo es el Poder Ejecutivo. El sistema, el régimen de distribución de competencias entre Federación y Estados está en un artículo 124 que es más o menos parecido a creo que es la enmienda 11 de la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica. Más o menos dice, bueno, todas las facultades deben ser expresas. La Federación tiene una serie de facultades expresas. Las que no son expresas, es decir, las que no están literalmente asignadas a nadie, son de los estados. A esto en el mundo académico le llamamos facultades residuales. Bueno, suena bien. Oye, las facultades expresas son poquitas y todas las que no sean expresas son de los estados. ¿Qué pasó en el siglo XX mexicano? Que el artículo más veces reformado es el artículo 73, que distribuye, que es las facultades del Congreso de la Unión para distribuir facultades. Entonces, lo que eran pocas expresas se convirtieron en muchas expresas. El principio no ha cambiado. O sea, sigue siendo las que sobren son de los estados. Y algún ingenuo dirá, oye, ¿y qué sobra? Pues nada, porque a lo largo de los años se lo fue arrogando el Congreso de la Unión, de modo que no le dejaron a los estados nada. El siglo XX fue un siglo para efectos de ejercicio del poder, en donde los estados, y peor los municipios, tuvieron una participación testimonial. Los municipios tienen a su favor una serie de facultades y recursos, la llamada potestad tributaria, ojo, hasta 1983. Es decir, hubo una reivindicación, un reconocimiento en el constituyente del 16-17, pero solo quedó en los dichos, o sea, solo quedó en el texto constitucional. Es hasta el 83 cuando se cambia la Constitución, pero tampoco los cambios constitucionales tienen efectos mágicos. El desdoblamiento, la arrogación, el ejercicio de las facultades ha sido paulatino y muchos municipios a la fecha no lo han hecho. No porque no quieran, sino porque no pueden. Un aspecto más. Aquí en China, el que tiene el dinero, y es el que paga, manda. Los tributos, o sea, grosso modo, los impuestos están claramente definidos en la Constitución, los que le tocan a la Federación. Los que le tocarían a los estados son los que deberían dejar o dejan los rendimientos más importantes. Dos, para ponérselos en breve, el IVA y el impuesto sobre la renta. Pues la novedad es que los dos son impuestos estatales, ¿eh? Pero ¿cómo es que estatales si me los cobra la Federación? Los cobra la Federación porque los estados, a través de un convenio que en 5 años va a tener 50, o sea, tiene 45 años el convenio, los estados han renunciado a su derecho de cobrar estos impuestos para que los cobre la Federación y de lo que cobre le participe a los estados y a los municipios en una suerte de trato de minoría de edad. Hemos muchos insistido en la necesidad de una nueva convención nacional hacendaria, porque las que hubo fueron convenciones fiscales. ¿Cuál es la diferencia? Que lo fiscal trata solo de los ingresos y lo hacendario trata de los ingresos y algo muy importante, de los egresos. O sea, no solo es cómo vamos a juntar el dinero, sino cómo lo vamos a distribuir y algo más de la contabilidad y la deuda. Pero bueno, termino. Hacia finales del siglo XX hay un fenómeno que yo he calificado, no es ninguna cosa del otro mundo, como la redistribución del poder. Incluso usando una expresión que no es de la política, yo le he llamado signo de los tiempos. O sea, un signo de los tiempos es la redistribución del poder, que se ha ido dando de manera paulatina. Fíjense, México es de los países del Bravo hacia la Patagonia, de los pocos países que no vivió golpes de Estado,
dictaduras. Algunos han dicho, bueno, no dictadura, pero sí dicta blanda. O sea, no tan severo, pero hubo un régimen verticalista de ejercicio casi omnímodo del poder, sí es cierto. Pero nunca hubo una crisis que generara una conflagración social, no contemporáneamente. Ha habido, lamentablemente, acontecimientos oprobiosos, pero no de ese tamaño. Y yo lo atribuyo a una suerte de, en sentido figurado, como si fuera una olla de presión a la que para evitar que explotara, le fueron abriendo o le fuimos abriendo paulatinamente. Y entonces las cámaras se empezaron a poblar con legisladores de la oposición, aunque no ganaron un distrito. Y las gubernaturas tuvieron una conformación a partir de 89 diferentes, y hubo hitos, así los llamo yo. O sea, yo a esto es lo que yo lo asocio con la transición democrática, pero yo no la asocio a un acontecimiento. La transición democrática es un proceso que tiene momentos, diríamos, fulgurantes. El 97, cuando ningún partido tuvo mayoría per se en la Cámara de Diputados, en 2000 con el cambio de la presidencia de la República y los grupos minoritarios en la Cámara de Senadores, en las dos cámaras, y así sucesivamente, la alternancia en la presidencia en el 2000, en el 2012 y en el 2018. Y aquí, ¿quién es, a mi juicio, primero vi que tenía tiempo y ahora ya se me fue el tiempo? ¿Quién, a mi juicio, cuál de los poderes es el poder que debe reivindicar el mandato ciudadano de manera más contundente? El poder legislativo, por dos características que le son propias y prácticamente únicas: su pluralismo y su colegialidad. La Corte también es colegiada, no tiene 11. El Congreso de la Unión, 628. Y en la Corte puede cada ministro tener una militancia, pero no es trascendente. En cambio, en la Cámara sí. Y entonces yo soy un creyente en el pluralismo como fuente de riqueza, no solo intelectual, programática, ideológica. Bueno, dos cabezas piensan más que una. ¿Qué tal 628? Si obran de buena fe y ponen de veras por delante los intereses superiores de la nación. 3, 4 cosas para terminar. El poder legislativo tiene la primera de sus tareas, porque estas que voy a decir se empalman, no hay un límite radical entre ellas. Pues la primera es casi una obviedad, la representativa. Y, o sea, habla, resuelve, discute a nombre y representación de los ciudadanos. Y tengo una opinión ligeramente distinta de la de Lalo. También por los plurinominales votan, también se vota. O sea, y ahorita no hay tiempo, pero yo soy un fiel convencido de que debe haber un sistema mixto, porque un sistema sin plurinominales es un sistema distorsionador de la representación popular. Pero bueno, entonces el primero es, o sea, no hablan, no deciden en nombre propio, sino en nombre de la comunidad a la que representan, que cuando llegan allí ya no solo representan a sus electores, son representantes, dice la Constitución, de la nación. Y la nación es mucho más que el Estado. O sea, la nación es una manera de ser colectiva. La nación es la suma de valores. La nación es la suma de creencias, bueno, de lenguaje, de lo que nos hace ser, esto va a parecer esto medio axiomático, nos hace ser nosotros y no otros. Es decir, parece solo un juego de palabras. Somos nosotros y no otros. Bueno, además de esto, obviamente la función legislativa, que es la función de emitir leyes, que tiene que ser, eso quisiéramos todos, resultado de una prolija discusión de cara a la ciudadanía cada vez más abierta, y uno esperaría, este es siempre un problema y un motivo de debate, que no estén pensando en sus partidos políticos o en las consignas superiores, sino en el bien superior de la nación.
algo vital para este efecto. Es un órgano de control, mucho menos de los que algunos quisiéramos. Por ejemplo, la estructura constitucional hace que haya una relación, una interrelación, sobre todo con el Ejecutivo, casi simbólica. O sea, me rindes un informe. Antes el presidente iba a rendir el informe, después de los sainetes que eran moneda de cuño corriente, ya ni siquiera va el presidente a hacerlo. Entonces, entrega el informe, cumple con una obligación constitucional, pero nos perdemos el debate que en otros países de corte, no solo parlamentario, sino con un viso mucho más democrático, hay un intercambio de impresiones sin muros de contención política. Es decir, de una vez, es decir, platicamos, yo te cuestiono y tú me respondes, que creo que es lo que esperaríamos en un sistema democrático donde el poder legislativo efectivamente pueda ser un poder de control. Hace rato se comentaba el presupuesto, pues el presupuesto es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados y obviamente el presidente manda un proyecto, pero la Cámara es la que resuelve qué va a hacer con él. Este es un control ex ante, pero hay un control ex post. Una vez que se cerró el ejercicio fiscal, el Poder Ejecutivo junta todos los comprobantes, lo estoy simplificando, y lo entrega convertido en cuenta pública, que será revisado por un órgano especializado, dependiente de la Cámara de Diputados, no solo para ver, ojo, es que esto es un avance cualitativo que no tiene muchos años, no solo para ver que el dinero no se haya dilapidado, que no se haya ido a la bolsa de nadie, sino si se hizo lo pertinente, si se cumplieron las metas en tiempo. Sí, es decir, no solo es la revisión de la honradez en el ejercicio del gasto, sino del cumplimiento de planes y programas que hace el Ejecutivo y que eventualmente el Legislativo. Podría ser más, pero hoy dice la Constitución, el plan de desarrollo sobre él, el Poder Legislativo solo da una opinión. Es decir, es un control guango. Aprovecho otro. En materia de política exterior, la Cámara dedicada a ello es el Senado. Y el Senado, sobre la política exterior que el presidente despliega, solo puede dar una opinión. No, ni siquiera exhortar, ¿no? O sea, ya me acordé, analizar, dice el 89, analizar la política exterior. O sea, ¿qué es analizar? Pues es un verbo absolutamente ambiguo. O sea, el Senado analiza la política exterior del presidente. O sea, no la califica, o sea, la analiza, cualquiera que sea el significado del análisis. Bueno, el tiempo ya me comió. Yo hago votos por tener crecientemente un poder legislativo, no solo que dé más cuentas, sino un poder legislativo en donde la ciudadanía pueda tener una mayor participación. Ahora a algunos se les llena la boca hablando de que el Parlamento abierto. El Parlamento abierto implica escuchar voces ciudadanas, pero tampoco hacerles caso, ¿eh? Sí, a ver, esto parece una broma, pero así está. O sea, yo cumplo con las reglas del Parlamento abierto si escucho, pero después de escuchar puedo decir muchas gracias por participar. Y puedo hacer exactamente lo contrario, entonces el ciudadano bien intencionado, pero un poco ingenuo, pues decir, bueno, ¿y entonces en qué quedamos? Pues en nada, en nada. Entonces creo que el poder legislativo de los tres es el poder llamado por su naturaleza, por su origen, por ese pluralismo y colegialidad de los que he hablado, a ser el protagonista de la vida nacional. Ojo, el poder ejecutivo, dice la Constitución, se deposita en un solo individuo, un individuo que por cierto es políticamente irresponsable. Algunos le dan otra interpretación, o sea, es un irresponsable. Bueno, también, o sea, no es responsable, pero además, ojo, el gabinete, aunque sea políticamente muy importante la posición de alguien que está en el gabinete, hoy nombro a alguien y a los 15 minutos lo despido. Es decir, la unipersonalidad del Poder Ejecutivo hace que sea imbatible. En cambio, el Poder Legislativo, aunque a veces haya atropellos con base en las cifras, en los números, en las mayorías,
algo más se deja para hacer que una discusión eventualmente, si no se traduce en una votación, cuando menos haya la consolación de la participación testimonial que queda, por cierto, consignada en el diario de los debates. De algo servirá, o las acciones de inconstitucionalidad que dan la posibilidad a las minorías de cuestionar el apego de una decisión legislativa a la Constitución y eventualmente un 33% le puede ganar la partida a un 67%. En fin, es interminable. Yo estoy muy satisfecho por formar parte de este cuerpo académico en la Facultad de Derecho de mi alma mater y me complace mucho esta asociación académica entre nuestra universidad y el Colegio Mexiquense que me es entrañable. Gracias.